La noticia es San Andrés, porque acabamos de terminar la Semana Santa, pero en San Andrés vivieron una de las peores Semanas Santas de su historia. Todo por cuenta de la muy baja presencia de turistas. Ante esta situación, el gobierno prepara una serie de decretos con el fin de lograr superar esta crisis económica de la isla. Son varios aspectos. El precio de la gasolina, uno, y la crisis de Ultra y de Viva Air, que entre otras eran los que más llevaban turistas o de los que más llevaban a esa isla. Aquí les tenemos la historia. Los sanandreseanos viven su peor crisis con el paso de la Semana Santa, y es que ni la pandemia ni los estragos causados por el huracán Iota llevaron al archipiélago a tener pérdidas irreparables, como el del cese de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air. Los destinos más alejados de la región central, como la costa Caribe, han sido los más afectados por esta coyuntura. Tal es el caso de San Andrés, y por ello seguimos insistiendo al gobierno nacional. Y es que la isla pasó de tener 35 vuelos diarios a tan solo 8, afectando así a toda la cadena turística, que inicia con los taxistas que recogen a los visitantes en el aeropuerto hasta los hoteleros y todos los empresarios que ofrecen servicios turísticos de manera formal e informal. Una afectación en las ventas de las agencias de viajes de aproximadamente un 30% en la cuota del mercado nacional durante la Semana Santa, debido a la situación como el cese de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air y la eliminación del IVA preferencial del 5% que volvió a situarse en el 19% en los tiquetes, y la eliminación del IVA del 0% que tenían los hoteles y servicios turísticos. Y es que para atender la emergencia, el gobierno nacional prepara 2 decretos, los cuales fueron publicados en su página hasta las 12 de la medianoche del domingo 9 de abril para recibir comentarios. El primero busca que se incluya como zona de frontera a San Andrés para tener un régimen especial que lo ayude a enfrentar la crisis. Esto quiere decir una baja en los combustibles. Reconocer una realidad: San Andrés es zona de frontera, tiene frontera con 7 países, no solo San Andrés, sino el archipiélago, Santa Catalina y Providencia. Si hacemos ese reconocimiento, se le aplican unas normas que ya vienen en la ley de fronteras y bajarían el precio de los combustibles, incluyendo la gasolina para jet. El otro decreto viene del Ministerio de Transporte, y con este se busca entregar unas subvenciones, es decir, el pago a las aerolíneas que cubran las rutas a los llamados destinos sociales, que según el gobierno nacional son San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Leticia y Riohacha, con el fin de cubrir parte de los costos de operación y así reducir el valor de los tiquetes para los usuarios con estas frecuencias. A todo esto se suma la crisis primero de Viva Air, que llevaba muchísimos pasajeros a la isla, ya lo habíamos dicho también, pero los de Ultra. Además, dice el ministro de Transporte que los va a demandar por estafa, porque sabían lo que les iba a pasar, no tenían plata, estaban absolutamente quebrados y siguieron vendiendo tiquetes. Pues ya anunció el ministro Guillermo Reyes que esa será una decisión que va a tomar el gobierno, e instaurar esa denuncia penal contra los directivos de Ultra Air, específicamente contra el representante legal y también contra la Junta. Dice él que estaban funcionando como una especie de pirámide. También ha dado a conocer el ministro que esta aerolínea, que recordemos es una aerolínea o era de bajo costo, vendió más de 300.000 tiquetes sabiendo que iban a entrar en cese de actividades. Tras la crisis desatada por el cese de operaciones de Ultra Air que se hizo efectivo el pasado 30 de marzo y que dejó a más de 300.000 usuarios sin poder viajar, el ministro de Transporte Guillermo Reyes anunció medidas contra los directivos de esa aerolínea. Frente al tema de Ultra, bueno, están en temas de investigación por las diferentes entidades de control, por parte de nosotros en la formulación de la denuncia penal correspondiente, y estamos a la espera de una posible inversión de recursos que podría salvar a la empresa en la situación de suspensión de operaciones actualmente. El jefe de la cartera agregó que en los próximos días presentará todas las pruebas que recolectaron por la venta de más de 300.000 tiquetes que hizo Ultra Air, a pesar de que ya estaba a punto de parar sus actividades por problemas financieros, lo cual podría constituirse en una estafa agravada y en una pirámide. Además dijo que con la demanda pretende demostrar que las agencias de viajes que tienen cientos de reclamaciones por vuelos cancelados también resultaron afectadas. Están aseguradas las movilizaciones, los vuelos de ida y regreso de todos esos pasajeros al 11 de abril. Se está en el PMU
verificando qué va a pasar del 11 en adelante para que todos esos pasajeros tengan cupos aéreos. En las últimas horas, Avianca anunció que extenderá la protección gratuita de usuarios de Ultra y Viva Air hasta el 17 de abril. Por su parte, el defensor del pueblo Carlos Camargo advirtió que los sectores hotelero y turístico resultaron seriamente afectados por el cese de operaciones de Viva y Ultra Air. Ciudades como Santa Marta, Cartagena, Riohacha, San Andrés y Montería, cuyo aeropuerto sirve a Tolú y Coveñas, se han visto afectadas, ya que la capacidad de la flota aérea actual no sería suficiente y el precio de los tiquetes estaría en aumento. Ante los efectos devastadores que ha sufrido el sector turístico y hotelero en todo el país, el defensor le pidió al gobierno que tome cartas en el asunto. Si no hay acciones inmediatas de las autoridades competentes, la Defensoría del Pueblo está lista a formular las acciones legales necesarias en favor de los ciudadanos cuyos derechos resulten afectados por las omisiones que hayan podido ocurrir. Entre tanto, la Fiscalía General abrirá una investigación a las personas y empresas socias, a los miembros de la Junta Directiva y de la alta gerencia de Ultra Air por una presunta estafa. Así las cosas, David Bojanini, presidente de la Junta Directiva, William Shaw, CEO de la compañía, y Carlos Ríos como socio estarán bajo la lupa del ente acusador, pues al parecer el 29 de marzo, apenas horas antes de parar actividades, seguían vendiendo tiquetes. Difícil situación, Joa. Me estaba llegando en este momento un mensaje de San Andrés. Solamente no alcanza ni el 50% de ocupación. No. San Andrés. Habla Cotelco que el 25% más o menos fue la ocupación que lograron tener en una de las que se suponía pues era de las mejores temporadas del año. Yo creo que esta es la mejor, junto con el fin de año, incluso mejor que la temporada de mitad de año. Estamos hablando que San Andrés es mucho más linda que cualquier isla del Caribe, tiene un mar perfecto, Parece precioso. que no lo supiéramos, que no lo valoráramos, que no lo entendiéramos, que no lo dimensionáramos, y si bien pues la crisis de estas dos aerolíneas tiene mucho que ver en lo que pasó. Pero esto viene de más atrás, claro, no solo de este gobierno, y uno, sino del anterior y del anterior y del anterior. Pero uno también escucha al buenos. gobierno decir, ¿por qué entonces no declaramos el tema de que hagan parte de la ley de fronteras? Porque esa decisión no se tomó antes, porque no se tomaron otras decisiones como el tema de no subir los tiquetes, el IVA de los tiquetes, por ejemplo, no sé, a ciertos destinos, para ayudarle un poquito a la isla. Sí, o quitarle ese impuesto que uno como colombiano tiene que pagar en su propia. Yo no conozco ningún país en el mundo que tenga que pagar una isla que le pertenece un impuesto de ¿cuánto? 150 bueno, la tarjeta pesos. de ingreso está en 124.000 pesos aproximadamente, pero creo que eso para ellos es un ingreso. Sí, pero si usted importante. lo quita va más gente, créanme. Claro, es que todo está caro y pues no necesitamos incentivos. Sí, de acuerdo. De todas maneras, es una situación que se agrava por la dependencia de San Andrés como destino de dos aerolíneas, Viva y Ultra Air. Cuando hablo de dependencia me refiero a la desproporcionada importancia que tienen esas dos aerolíneas en el caso de ese destino. Acuérdense ustedes, cuando hemos analizado la crisis de Viva Air y de Ultra Air, hemos dicho que las dos suman más o menos el 30% del mercado nacional. Y ustedes acaban de oír que en el caso de San Andrés se bajó de 34 vuelos diarios a 8 vuelos diarios. Es decir, que en el caso de San Andrés son 75% el hueco que dejaron Viva Air y Ultra Air. En el resto del país, un poco menos del 30% para terminar dando ese promedio. Eso quiere decir que la isla es tremendamente vulnerable a esta situación, la isla es tremendamente vulnerable al tema relacionado con el alto costo de los combustibles, a todas estas circunstancias que acaban de reseñar Paula y Giovanni, y en todo caso acumula una inmensa cantidad de pérdidas. Se estima que las pérdidas en Semana Santa fueron de 60.000 millones de pesos y que las pérdidas acumuladas por las crisis de estas dos aerolíneas llevan a una caída de pasajeros que implica el haber perdido 450.000 millones de pesos en términos de hotelería, visitas, restaurantes, etcétera, etcétera. Una situación que verdaderamente amerita que haya unas medidas adicionales, creo yo. Estábamos viendo en la nota los dos decretos que se están dictando. Uno, el de declarar a San Andrés zona de frontera. Paula tiene toda la razón. Salir ahora como funcionario público a decir que cómo es posible que no se haya hecho antes, pues si lo habrían podido hacer antes ellos mismos, ni siquiera tienen que mirar al gobierno anterior. Pero fuera de eso,
este decreto que lo declararía como destino social junto con Santa Marta, con Cartagena, con otras ciudades, otro par de ciudades, para facilitar de esa manera distintas tarifas y distintos costos. Tal vez sea demasiado poco, tal vez sea demasiado tarde y de cualquier modo son de alguna manera paños de agua tibia para una situación que se sigue profundizando y es la relacionada con el tema de la crisis de las dos aerolíneas. Un último comentario. La Fiscalía ahora empieza a enfilar baterías contra Ultraer por haber vendido tiquetes sabiendo que podían no haber sobrevivido a la crisis. Acuérdense ustedes, Ultraer estaba esperando ser comprada por JetSmart. JetSmart, aerolínea chilena de bajo costo, que terminó diciendo que no y ahí Ultraer trastabilló. Es una situación análoga a la de Viva Air y Avianca. Lo que pasa es que Viva Air y Avianca habían negociado entre ellas mismas antes de tener la autorización. Yo no sé por dónde estará la peor de las dos situaciones, pero en ambos casos las aerolíneas siguieron vendiendo confiando en que alguien más las iba a comprar. A Viva Air se le ha dado, todavía no se ha autorizado, no se ha cristalizado la operación, a Ultraer no se le dio. Fue noticia esta tarde. Capturaron a 3 jugadores del Once Caldas. 3 estaban extorsionando a una ciudadana española para devolverle el celular. Hágame el favor. En flagrancia los agarró el Gaula de la Policía Nacional. Hoy fue la legalización de captura y le están pidiendo a la juez que no reverse esta captura porque todo se hizo de acuerdo a los términos de ley. Tremendo escándalo para el Blanco Blanco. Las capturas de los 3 jugadores del Once Caldas por parte del Gaula se realizó el domingo de Pascua, cuando los jóvenes futbolistas fueron sorprendidos en flagrancia cobrando una suma de 500.000 pesos a una estudiante de medicina de nacionalidad española, quien días atrás había perdido su celular en una rumba. Los 3 jugadores, Gay Esteban García, Davinson Mateus y Santiago Mera, amenazaron a la víctima con vender el celular si no accedía a pagar la suma que pedían. Estas 3 personas, al parecer, venían haciéndole exigencias de dinero de manera permanente, por lo cual esta estudiante, decidió llamar a la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional para poner en conocimiento esta situación, por lo cual el Gaula inmediatamente tomó las acciones pertinentes, tomó las riendas de esta investigación con el fin de establecer qué tipo de situación se estaba presentando. Los 3 jugadores de la plantilla del Blanco Blanco se comunicaron en varias ocasiones con la estudiante. Los chats y audios que le enviaron haciendo las exigencias económicas fueron aportadas por la joven al Gaula para demostrar que estaba siendo extorsionada. Fue entonces cuando la estudiante coordinó con los deportistas la entrega del dinero. En el lugar pactado, agentes camuflados del Gaula sorprendieron a los jóvenes contando los billetes que segundos antes habían recibido producto del chantaje. Se logra la captura de estas 3 personas en el momento de que le daban el dinero mediante la extorsión clásica con la modalidad de devolución de elementos. En este momento estas personas son dejadas a disposición de la autoridad competente, la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que establezca la posible responsabilidad en estos hechos. Esta tarde, en medio de una audiencia que se llevó a cabo en Armenia, la Fiscalía hizo un relato de los acontecimientos y le pidió a la juez tener en cuenta que el delito fue cometido en flagrancia. De acuerdo a lo anterior, considera esta fiscal que se cumplen en este caso las situaciones de flagrancia contempladas en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, numerales 1, 2 y 3. De acuerdo a lo anterior, puede evidenciarse que estos ciudadanos acudieron al lugar de los hechos para recibir el dinero fruto de una extorsión realizada a la víctima. Después que el plantel conociera la noticia, en horas de la tarde emitieron un comunicado exponiendo la situación y señalando que por lo pronto los 3 jóvenes entre los 20 y 22 años de edad no serían expulsados hasta tanto se tomen decisiones judiciales. Enfatizamos que, respetuosos de los derechos que les asisten como personas sometidas a un proceso penal, en especial la presunción de inocencia y derecho de defensa, contarán con el apoyo jurídico necesario y una vez finalizado el proceso, desde el Once Caldas se tomarán las medidas pertinentes. Yo no sé qué es peor. Si la decisión de... Fueron capturados en flagrancia, sí, señores del Once Caldas, en flagrancia, y siguen en el club. Creería yo que deberían ser expulsados en honor o en favor del buen nombre del club. O que estos
jovencitos de 20 años se tiraron su vida por 500.000 pesos. Sí. 500.000 pesos. Tú lo decías, 500.000 pesos dividido entre 3, ¿cuánto le queda a cada uno? Pues la verdad sí. Hágame el favor. Sí llama mucho la atención y duele además uno ver muchachos que ya están metidos en dinámicas tan interesantes como las que abre el deporte, o sea, ya jugando en una liga profesional. Caldas, campeón de Copa Libertadores. Pues, ¿qué hacen en esas, no? Extorsionando por 500.000 pesos. Es extraño. Tienen toda la posibilidad de llegar muy, muy lejos ¿Tenían? si se enfocan. No, pues ya por supuesto tenían toda la posibilidad de llegar muy, muy lejos y terminan de esta manera. Ese límite tan difícil, ese límite tan difuso que hay entre el sacrificio, la posibilidad de salir adelante, esa dignidad que involucra la entereza de un deportista que cree que puede hacer su destino en el deporte y estar ahí en el bordecito. ¿Con cuántos futbolistas en Colombia no ha sucedido? Que llevando droga, que disparando tiros en medio de camerinos, que haciendo no sé qué y si sé cuánto, están siempre allí en el límite. Es verdaderamente lamentable que se trate en este caso de futbolistas, porque cualquiera dirá, no, pues 500.000 pesos, por menos le terminan haciendo la justicia ese caso de delito de menor cuantía y los termina dejando libres y qué sé yo, ¿por qué arman tanto escándalo? Porque un deportista es un ejemplo para el resto de la sociedad, porque estos señores visten una camiseta que es la misma camiseta que visten no sé cuántos hinchas, muchos de ellos jovencitos, muchos de ellos niños, y ven en ellos a unos ídolos. A estos pues ya no, y mucho menos cuando estaban banqueados, inclusive uno de ellos jugó en la banca en el partido que jugó el Once Caldas contra la Unión Magdalena el día sábado, y eso quiere decir que al ser ejemplo para la sociedad, sus estándares deben ser incluso mayores. Ahí entra la reflexión de Giovanni. Creo yo que el club, que hace bien en respetar la presunción de inocencia, es decir, todo el comunicado del club se escribe en condicional, habrían sido, serían los que, habrían incurrido en. Esa condicionalidad es consistente con la presunción de inocencia, pero el hecho de la captura en flagrancia, ustedes oían a la fiscal cuando estaba leyendo los cargos y estaba leyendo su texto, esa captura en flagrancia ya es un hecho. Las fotos, el hecho de que los tengan en este momento retenidos, que haría que el club debiera separarlos en este momento de esa institución. Ahora bien, un último punto. Hay gente que dice, pues ¿cuántas veces no le pasa a uno que se le pierde el celular y lo llama y el taxista le dice, bueno, yo se lo devuelvo, pero déme lo del pasaje? Esa cosa como también en el límite entre hacer el favor de devolverlo y pedir una platica. Ojo, aquí estamos hablando de personas que amenazaron en un momento dado a esta ciudadana española con deshuesar el celular y venderlo por piezas, es decir, con más premeditación y con más claridad de decir, aquí se trata de una extorsión, no de una propinita por haberle encontrado el celular, es clarísimo. Muchachos entre 18 y 20 años, como tantos otros habrá en el deporte nacional, que dan un mal paso y que terminan respaldados por una institución que a estas alturas debería estar haciendo algo más que mandando un comunicado en condicional. Les voy a mostrar una imagen que es muy polémica, que uno no sabe si es de Macondo o de... Pero sucedió, y sucedió aquí en Bogotá. Un hombre que tiene una pareja que es una muñeca de trapo, dice que es su pareja, su esposa, lo que sea, pues se le enfermó la muñeca de trapo y pidió una ambulancia. Lo peor del caso, Paula, es que la ambulancia llegó y atendió a la muñeca de trapo. Porque se no hay estaba derecho. desmayando, se sentía mal. La muñeca de trapo tiene nombre y apellido, se llama Natalia Ortiz. Natalia Ortiz, sí. Hágame el favor. No, pero esto, en un país en donde la salud, estamos en reforma, donde se necesitan ambulancias urgentes y una ambulancia perdiendo el tiempo con una muñeca, bueno, esta es la historia. El rostro de Cristian Montenegro lo decía todo. Natalia de la Ortiz, su esposa de labios de icopor y ojos de plastilina, reposaba en la camilla de una ambulancia. ¿Por qué pidió la ambulancia? Así, no, enferma, así, dolor de cabeza. ¿Tiene dolor de cabeza y todo? Tiene, ¿cómo se llama? Así, desmayos, todo eso. ¿Se desmaya y todo eso? El paramédico de turno le siguió el juego y, como a cualquier otra enferma, procedió a tomarle los signos vitales. Incluso hubo quienes rumoraron en tono de burla que, de haberse agravado, la paciente sería trasladada al viejo hospital de los muñecos, donde era atendido Pinocho. Cristian se aferró a la mano de su amada mientras pedía que no la dejaran morir. Ya le vamos a tomar los signos vitales. La madre de mi hija. Vamos a tomarle los signos vitales. El video de atención de urgencias al maniquí generó una ola de indignación. Para muchos es inconcebible que un vehículo de emergencia hubiera sido utilizado para semejante excentricidad.
La información que tenemos de las llamadas que entraron a la línea 123, no tenemos reporte hasta el momento de que haya sido, digamos, despachada una ambulancia pública para hacer esa atención. Hasta el momento lo que tenemos identificado es que es una ambulancia privada. En una ciudad con pocos recursos para atender a los enfermos de carne y hueso, el caso protagonizado por el bogotano Cristian Montenegro llamó la atención tanto que la Secretaría de Salud no descarta sancionarlo, ya que solicitar un servicio de emergencia sin una justa causa es considerado una falta grave. Estamos en ese análisis y a partir de ahí ya evaluaríamos cuáles serían las decisiones en el marco de las funciones que tenemos como Secretaría. Para expertos, lo ocurrido enfrentó dos aspectos. Por un lado, la autonomía de Montenegro para adoptar como su esposa a una muñeca de trapo. Y por el otro, el uso indebido de los recursos de salud que son para todos. Él mismo reconoce que el inicio de su elección familiar y el ejercicio de su autonomía de su elección familiar, que nos puede resultar evidentemente muy exótica, está vinculado a un incidente traumático. Es decir, hay una primera tarea antes de la afirmación de su derecho autonómico a considerar si esto se trata de una consecuencia de problemas susceptibles de ser atendidos por salud mental. Hace 3 años, y tras una decepción amorosa, el ayudante de obra Cristian Montenegro, de 27 años, construyó con telas viejas y ropa usada a su hoy esposa. Vive con ella y con 2 hijos, también de trapo, en una pequeña pieza de Kennedy. Asegura que su mente anda bien y que lo único que quiere es ser feliz con su familia de algodón. Mire, yo la verdad decidimos sacar esta nota porque esto tiene que tener algún tipo de sanción. Me da como cosita que los funcionarios públicos digan, estamos analizando, ¿qué hay que analizar? Aquí alguien está utilizando una ambulancia para payasear. Claro. En un país donde se necesitan las ambulancias de manera urgente. Estar salvando una vida, seguramente, claro. Pudo haber salvado una vida de verdad, no una muñeca de trapo. La verdad, bastante indignante este episodio. La escena es ridícula, por decirlo menos, ¿no? Por demás Dicen, y pues eso lo también que habría que likes. investigarlo. Exacto, si detrás de esto lo que es un montaje, porque uno tampoco entiende cómo un paramédico de verdad, medianamente cuerdo, se presta para eso. Entonces no sabe uno si esto estaba orquestado en busca de likes. No, Mauricio está utilizando además elementos reales. Es posible que haya el montaje por lo que dice Paula, porque el paramédico y la manera como el paramédico hace las preguntas es casi tan ridícula que parece sacado pues de un sainete. Hace bien Fabián en separar en la nota los dos elementos. Uno, la situación de este señor Cristian Montenegro, porque si uno ve los videos que había publicado previamente con sus supuestos hijos, con su supuesta esposa, etcétera, etcétera, se nota que esta, no sé, el común de la gente dirá que es una patología. Habrá otras personas que dicen que esto no puede ser patología cuando hay quien vive con una medallita y le habla a la medallita y pone la medallita y adora la medallita, pues este señor adora una muñeca. En ambos casos puede ser una cuestión de agarrar unos íconos y darles unas virtudes que no tienen. Cada cual sacará sus conclusiones. Pero en este caso, el señor Montenegro agarra esta historia desde mucho antes, es decir, su relación con los muñecos de trapo, su relación con esta supuesta Natalia Ortiz viene de tiempo atrás. Si uno supusiera que se trata solamente de un montaje para generar likes, etcétera, etcétera, quizás no habría tenido esos elementos previos y esos antecedentes. Pero eso es una cosa. Si el señor tiene problemas mentales o tiene problemas afectivos o tiene problemas patológicos que ustedes quieran, pues allá él, habrá que prestarle asistencia a él, no a la muñeca, habrá que ver si él quiere esa asistencia o no la quiere o vive en un mundo de fantasía como vive tanta gente en un mundo de fantasía. Todos vivimos un poco en un mundo de fantasía. Pero otra cosa totalmente distinta es el uso de recursos públicos, el uso de ambulancia, el uso de recursos de la salud para hacer esta payasada, porque ahí sí se vuelve una payasada. No la situación de él, sino la situación del uso de recursos públicos. Creo yo que al que hay que investigar aquí por encima del señor Cristian es al paramédico, es al conductor de la ambulancia, saber de dónde salió, qué fue lo que pasó. Ya vieron ustedes al funcionario público diciendo no se detectan en el servicio del 123 una llamada de este estilo, por lo tanto no sería una ambulancia del sistema público de salud, que sería absolutamente imperdonable. Pero en todo caso, si se tratara del caso de una ambulancia privada, parece un poco paradójico que este señor
pudiera pagar la ambulancia privada si vive tan precariamente con sus 2 hijos de trapo y su novia de trapo. Vaya uno a saber en dónde termina esta investigación. Por ahora creo que estamos dando noticias de un día tan absurdo y tan insólito que parece sacado del mundo de su uso.